Colas en mi fresco, 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 colas en mi fresco, fresco. Y hola, ¿qué tal, viejas chimosas? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor el día de hoy, porque el día de hoy les traigo unos chismecitos bastante fresquitos. Así que, ¿qué les parece si arrancamos rápido con las noticias que les traigo el día de hoy? Pues bien, empecemos con esta primera noticia, la cual es sobre Dross, que se hizo tendencia hace 3 días exactamente. Y esto porque, bueno, vaya, es por uno de sus videos que, como ya estamos en fechas de Halloween, pues sabemos que Dross tiene esa temática de su canal de terror, misterio. Y pues bien, básicamente subió un video el cual lo vi y verdaderamente es bastante tétrico por la historia y obviamente la forma de edición y de narración que tiene Dross Rotzan. Es por eso que se hizo TT en Twitter durante casi todo un día. O sea, yo honestamente no soy de creer en ese tipo de cosas que se muestran en el video de Dross como cosas paranormales o algo así, pero vaya, está interesante disfrutar de un rato de este tipo de videos, porque al final de cuentas se siente la emoción, ¿no lo creen? Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema de Dross Rotzan. A ver si en Halloween hace un video muy épico, ya lo veremos, ya veremos qué historia cuenta o qué es lo que saca el señor Dross y si se hace tendencia, y ya lo estaremos comentando aquí precisamente. Pues bien, ahora pasando a este siguiente tema, el cual es sobre Hot Spanish, y ya les he hablado mucho de este personaje, pero es que básicamente en los últimos días ha sacado varios videos, tanto él como su novia, videos como: mi novia termina conmigo por serle infiel, le llevo serenata a mi ex novia en la madrugada, por esta razón terminé con mi novio. También Hot Spanish, para que luego no diga que ay, es que yo no saqué esa canción de con Ben el Gringo, no es mía, la sacaron en el canal de Ben el Gringo. Pues bueno, ahora tiene esta canción de Duele en las costas de California, por lo cual evidentemente se grabó en esta situación que está pasando, lo de Hot Spanish y su novia Melissa. Interesante el asunto, ¿no? De igual forma, Gus Gris, en un video que sacó con Luisito Rey, habló de cómo precisamente el propio Roberto Hot Spanish le estaba comentando al Gus Gris que en estos tiempos de pandemia, a pesar de que habían ya muchas personas en su casa y demás, las personas no estaban viendo sus videos, que el algoritmo, que no sé qué tanto. Entonces, la verdad, no sería improbable el pensar que todo esto lo hizo Roberto para ganar visitas, porque él mismo lo comentó, se estaba quejando con Gus Gris de las visitas que tenía en sus videos, lo cual no tiene nada de malo, hace una serie para entretener, no hay ningún problema, pero ya les comenté cuál fue el problema, y es el del primer video de haber tomado un tema tan serio y estar como si nada, sin decir ni una sola palabra respecto a esto precisamente. Pero bueno, es lo que hay en cuestión. Ahora ya pasando a este siguiente tema, el cual es sobre MauRG1, y es que resulta ser que precisamente hace un par de días atrás sacó un video en el cual decía que Fanny, la chica que todos conocemos del video de Juan de Dios Pantoja, estaba comparándose en un TikTok con Kimberly y que ella era mejor. A ver, yo vi el video de MauRG1 y honestamente siempre, y yo al estar en este mundillo, nos suelen enviar cosas diciendo, en este caso por ejemplo, me imagino que alguien le envió a MauRG1 por Instagram: mira, Fanny se está comparando con Kimberly, y nosotros ya entramos con esa mentalidad a ver ese video, por lo cual nos encaja un poquito esa historia y solemos decir en los videos que eso es lo que suele pasar, ya que vaya, la propia Fanny desmintió a Mauricio en esta historia de Instagram que dice: no hayan ni qué sacar, yo jamás me he creído mejor que nadie, al contrario, sé admirar la belleza de una mujer, ustedes son los que se ponen a compararme, dejen eso en el olvido, ya supérenlo a la verga. Yo le doy likes a todos los comentarios que veo, se dejen de cosas, así que bueno, es lo que en cuestión dijo la señorita Fanny respecto a este tema de MauRG1. Por cierto, estoy viendo y está chidito, ¿no? El fondo de Mauricio, el color azul y naranja, el contraste que tiene ahí con sus pantallas y que va ad hoc con el fondo de las mismas, muy halloweenesco. Pero bueno, ahora pasando a este siguiente tema, el cual es sobre Kenia Oz y Kimberly Loaiza, y es que en cuestión precisamente en Twitter el día de ayer se hizo tendencia el nombre de Kenia X Aniglam, o sea, una colaboración, y vaya, muchos empezaron a comparar esta situación con lo que pasó Kimberly Loaiza hace un par de semanas, hace un mes ya, de que hizo una colaboración
colaboración con James Charles, y también muchas personas comparan a James Charles, o mejor dicho, comparan a Annie Glam con James Charles porque tienen un parecido físico muy igual, muy idéntico. Y el caso es que muchas personas empezaron a decir que Kenia Oz en cuestión le estaba copiando hasta en esta situación a Kimber Loaiza. ¿Por qué? Porque hay precisamente esta fotografía o esta historia de Instagram que se tomó desde hace un mes, Kimber Loaiza con James Charles grabando con el celular la pantalla que tienen enfrente del estudio de James Charles. Y bueno, Kenia Oz hizo básicamente lo mismo con Annie Glam, y con el parecido físico que tiene Annie Glam con James Charles, pues es evidente ahí la comparación que puede haber, ¿no? Sin mencionar la misma tipo de fotografía que hay en esta situación. Pero bueno, no sé si como tal sea una copia, si Kenia se inspiró en la historia de Instagram que sacó Kimberly Loaiza, o si por lo contrario le salió de ella, si no había visto nada de esta historia de Instagram cuando sacó su colaboración con James Charles Kimberly. Así que vaya, no sé, está un poco curioso la situación cuanto menos, ¿no? También he visto muchos comentarios que están atacando a Kenia Oz por esta situación. A ver, tampoco es para tanto, tampoco nos pongamos a insultar por algo así, ¿ok? Es muy ilógico que empiecen a tirarle hate a Kenia Oz por algo así, ¿ok? Se me hace muy exagerado. Pero bueno, ahora ya pasando a este siguiente y último tema, el cual es sobre Anthrax. Y vaya, hay un hilo de Twitter que en cuestión está contando la historia que está o que hay en estos momentos con Anthrax. Y ahorita les voy a mostrar la actualización de toda esta historia en cuestión. Y es que dice: abro hilo de la verdad de esta polémica. Tómense el tiempo de leer todo para que deje de tirarle hate a personas que no tienen la culpa. Soy Anthrax, Fátima, Denise, Team Leyenda. Así como hacen viral las mentiras, hagan viral la verdad. Cuando Fátima dijo en la relación empezaron a ver 3 personas, se estaba refiriendo a Scar. En este video Scar y Anthrax ya tenían algo, lo cual quiere decir que la que se metió en la relación de Anthrax y Fátima fue Scar. Scar subió un TikTok. Este video fue subido el 12 de diciembre de 2019. Ella estaba con Valeria en Veracruz, lo cual indica que ya había conocido a Anthrax. El último video donde aparece Fátima fue subido a YouTube en diciembre de 2019, 26 de diciembre para ser exactos. Y ahí muestra el video ACMR con el Team Trax. El karma existe y nunca hagan lo que no quieren que te hagan a ti. Scar le llegó su karma, así que dejen de tirarle tanto hate a Fátima y Denise. Todos sabemos como cuando una mujer dice la intuición o no se equivoca es porque pensamos que no está siendo infiel. También ella mencionó que se sentía insuficiente, lo cual toda mujer cuando nos engañan nos ha pasado. Y bueno, es que en cuestión Anthrax pone esta serie de tweets, el cual dice: ¿por qué publicar lo que dicen es tan fácil? Pero la realidad es otra. Si pone otra cosa después de esto ya saben qué busca. Saludos y bendiciones, neta, espero encuentren la paz y dejen vivir. Etiqueta al pana MauRG1 para que sacar esta noticia en cuestión, ¿no? Porque habló del tema desde un primer momento. Y en cuestión lo que muestra Anthrax es esta conversación que tuvo con Fátima, en donde dice Fátima: te juro que tengo todo para callarla, pero me vale madres su vida, con B de burro. Y luego Anthrax pone unos audios, no sabemos qué es lo que dice ahí, y luego Fátima le dice: sí, lo sé, solamente nosotros 3 sabíamos qué pasó en diciembre y pues no es como que vengan a lavarme la cabeza. Y sí, no te preocupes, de hecho no le iba a contestar realmente, nunca me interesó como persona, amiga o algo de eso, no te preocupes. Y gracias por el consejo, también te quiero mucho y sigue disfrutando. Anthrax le envía un audio y luego le vuelve a contestar: vale, y si no vale la pena, tú tampoco desgastes que te vas a descoser. Luego Anthrax envía una captura y dice lo que sabía, y luego vemos unos tweets de Scar que dice: te lo he dicho 1000 veces, relación tóxica, esto el 28 de diciembre. Luego días antes había estado poniendo que se sentiría ser tóxica, amo no ser tóxica. Creo que a ti sí te gusta eso, por eso te fuiste de nuevo con ella. Y bueno, Fátima le escribe junto con esto: yo lo sé, créeme, que sé que ella sabía y no me tiraba cuando regresamos. Ve la fecha, nosotros regresamos el 12 de diciembre y ya me andaba tachando de tóxica, chale. Y Anthrax dice yes. También nuevamente pone este tweet Anthrax que dice: Scar, si lees esto, neta ya sé feliz, que sabes que nunca te engañé y todo fue legal, los dos nos equivocamos y por eso no puedo continuar contigo, no mandes a atacar a personas que ni al caso, cualquier cosa te desbloqueé por WhatsApp, saludos, jajaja. Siquiera tengo vela en el entierro y obviamente me defiendo. ¿Por qué? Porque me están atacando sin razón.
Y si antes les caía bien y ahorita ya no, pues creo que no están obligados a seguirme. O sea, no les estoy apuntando en la cabeza diciéndole, oye, órale, sígueme. Oigan, y ahorita ya nadie se pelea por un niño. Eso es muy vintage de su parte. Tanto Ángel como yo estamos cansados de esta situación que decidimos publicar una conversación que tuvimos él y yo en Twitter. Aquí se las voy a dejar para que vayan a ir a Twitter y vean de lo que se trata y dejen de estar hablando sin saber. Realmente me doy cuenta que todo les molesta, o sea, hagamos las cosas bien o mal, todo les molesta. Ah, y otra cosa, me gusta más la Pepsi que la Coca. Y bueno, también ya por último, Anthrax pone este tweet, el cual dice: y para los verdaderos seguidores no ando con nadie, no lo necesito, todo a su tiempo, les aconsejo tengan cuidado con las personas que dejen entrar a su vida, de todo se aprende, yo aprendí, Fati es mi amiga, a la cual si le fallé y admití en su momento, y ya no sean chismosos. Me da risa ver las acusaciones que me hacen sin pruebas, sin verdad, cosa que ni al caso. Así que pues bueno, este es el tema que hay con Anthrax Scar y toda esta polémica. No sé qué habrá puesto Scar en cuestión porque no ha aceptado la solicitud de Twitter, pero bueno, vaya, es lo que hay en cuestión. ¿Ustedes qué piensan de esto? Ya que saben que lo pueden dejar en los comentarios para saber su opinión de ustedes, ya que ustedes tienen opiniones importantes de todos estos chismes. Espera, hay un minuto, pequeño ladronzuelo chismoso. Por favor, si te gustó el video, no olvides darle like, también comentar qué es lo que te pareció el mismo sobre los temas que vimos a lo largo del video. De igual forma me puedes ayudar muchísimo si lo compartes con alguna persona que tú tengas en cuenta para compartirle alguno de los chismes que vimos en el mismo video y que le pueda interesar. Compártaselo para que esté bien informado de absolutamente todo lo que está pasando. También, si no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campana para que de igual forma YouTube te recomiende los videos cada vez que salga uno que sea de tu interés. Si te interesa saber algo sobre algún youtuber o de otro youtuber, pues suscríbete para que de esa forma rápido puedas ver si saqué una noticia de ese youtuber que te interesa y vengas rápido a verlo. También, y ya por último, no olvides seguirme en mis redes sociales, que tengo dos en cuestión. Instagram, soy un chismoso, no estoy muy activo ahí, pero de igual forma si me mandas algún mensaje sobre alguna noticia o demás, lo estaré leyendo. De igual forma en Twitter, ahí he estado más activo, @chismeyoutubero, ahí me vas a poder ver tirar todo el veneno que traigo adentro. Así que bien, ahora sí, ya no tengo más que decir. Muchas gracias por ver esto y te espero en un próximo video. Adiós.